Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a una transmisión más de nuestras psicoreflexiones, la segunda del año. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho esta semana? Espero que todos tus proyectos, todo lo que platicamos la semana pasada, te haya ayudado para ir avanzando en todo lo que tienes planeado para este año. Y bueno, para comenzar el día de hoy, y en lo que se conectan un poco, en lo que se van enganchando en esta transmisión, pues les recuerdo que estas transmisiones ahora ya también, se están subiendo a YouTube y también a Spotify, para que te sea más fácil a ti en el lugar en el que te encuentres, en el momento en el que te encuentres también, puedas acceder a estas psicoreflexiones de todos los miércoles 8:30 y las vas a encontrar en Facebook y en Spotify los días viernes por la tarde. Entonces, pues compártelas a las personas a las que tú creas que esta información les puede ser de utilidad. La verdad es que pues nos hace muchísima falta ir educándonos más en esto de nuestras emociones, de nuestro autoconocimiento, de nuestro desarrollo personal. Entonces, este es el granito de arena que yo quiero aportar para que esto pues cada vez vaya siendo una ola expansiva en la que cada vez hayamos más gente consciente, más gente educada en esto de las emociones, de nuestra personalidad, etcétera. Y pues bueno, el día de hoy nuestro tema es el poder de los introvertidos. ¿Qué tal? Este, ¿tú cómo eres? ¿Eres introvertido? ¿Eres extrovertido? Platícame, me encanta cuando me empiezan a llegar sus mensajitos y por aquí veo que ya empiezan a llegar algunos, déjenme ver. Em, Vero, hola, muy buen día, Vero. Bienvenida, como siempre, fiel a estas transmisiones mañaneras. Me da gusto saludarte por acá. Hello. Este, entonces, bueno, como te decía, el día de hoy vamos a platicar acerca del poder de los introvertidos y si quieres tú platicarme cómo eres, cómo te relacionas con otras personas, cómo te relacionas con el exterior, con la vida, pues será de mucha pues, de mucha retroalimentación y es la manera en la que vamos formando comunidad. Entonces, bueno, voy a comenzar porque acuérdense que el tiempo se va volando y tenemos solamente media hora. El chiste es no aburrirlo, sino que mientras se toman su cafecito, que yo ahora sí traigo cafecito, mientras se toman su cafecito, pues platiquemos, reflexionemos y aprendamos un poquito más. Ok, fíjense, voy a leer para comenzar la definición de introvertido que encontré en la red y fíjense que desde ahí ya empezamos a encontrar ciertos sesgos. Dice, persona que tiende a encerrarse en sí misma y tiene dificultades para manifestar espontáneamente sus sentimientos y pensamientos. Uy, este, yo no sé ustedes, pero yo cuando leí esta definición dije, de entrada ya están diciendo que los introvertidos son un problema, ¿no? O sea, o tienen problemas por lo menos. Se encierran en sí mismos, tienen dificultad para manifestar sentimientos y pensamientos. Híjole, la verdad es que quiero comentarles que para preparar la plática del día de hoy me basé mucho en los estudios de una psicóloga norteamericana que se llama Susan Cain. Cain o Cain, no sé cómo se pronuncia, pero esta autora hace una investigación a lo largo de 7 años, investigando la diferencia en comportamiento, etcétera, entre los introvertidos y los extrovertidos. Y mucha de la información que ella va recopilando la pone en un libro que se llama Quiet, silencioso en español, y el poder de los introvertidos, ¿no? Por eso es que la plática yo retomo un poco el título de su libro, El poder de los introvertidos. ¿Y por qué es que Susan Cain se siente motivada a hacer esta investigación? Porque se da cuenta que nuestro mundo contemporáneo enaltece mucho los rasgos del extrovertido.
Y a veces lo que sucede con los introvertidos es que los va relegando, me estoy refiriendo a la sociedad, a las instituciones, a las escuelas, etcétera, los va relegando, los va haciendo a un lado, ¿no? Y entonces es que empezamos a ver, a identificar al introvertido como una persona que tiene problemas, que es problemático. ¿Por qué? Porque no sabe adaptarse, o sea, es una persona inadaptada socialmente. Ay, no me había dado cuenta que aquí estaba mi león. Es una persona inadaptada socialmente y, permítame un segundo. Disculpen ustedes, es uno de los inconvenientes de estar en casa y sin ayuda. Entonces, bueno, la persona, la modernidad empieza a identificar al introvertido, perdón, como una persona que tiene un problema que no le impide relacionarse con los demás, que lo hace que se encierre en su mundo, que lo hace un ser sumamente tímido y antisocial. Y la realidad es que es muy contrario a estos estigmas, ¿no? Pues se van manifestando y que vamos absorbiendo a través inclusive del lenguaje y de estas definiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que el introvertido no tiene realmente dificultades para transmitir espontáneamente sus sentimientos y emociones. Lo que tiene el introvertido, permítame un segundo, perdón. Este, lo que tiene el introvertido es, no es una dificultad o no tiene problemas, sino al contrario, lo que pasa es que prefiere no hacerlo. A ver, voy a tratar de explicarlo con esta analogía, a ver si de esta manera me es más fácil que poder transmitir la idea. Cuando nosotros vamos a una tienda por un helado, pues algunos vamos a preferir el helado de chocolate, algunos van a preferir el helado de fresa. No quiere decir que ninguno de los 2 sepamos saborear o disfrutemos la experiencia de comprar un helado. Lo que quiere decir simplemente es que tenemos gustos distintos, nos aproximamos a ese helado de manera distinta. Es lo mismo que pasa con el introvertido y el extrovertido. Son maneras distintas de enfrentarse o de enfrentar la vida. ¿Y por qué sucede esto? Esto se deriva desde la parte cerebral, desde la química cerebral, fíjense ustedes. Dentro de las investigaciones que estuvo realizando Susan Cain junto con algunos neurólogos, pudo identificar que hay dos neurotransmisores que recibimos o nos provocan experiencias distintas a los introvertidos y a los extrovertidos. Em, por ejemplo, está, espérenme, la dopamina, perdón, y ay, por aquí lo puse, acetilcolina. Estos dos neurotransmisores los recibe el cerebro de una manera distinta. Mientras que la dopamina, que se va generando a través, por ejemplo, de la sobreestimulación o de la estimulación externa con el contacto con otras personas, etcétera, a los extrovertidos los hace sentirse eufóricos, contentos, les provoca al final sensaciones placenteras. A los introvertidos los agota totalmente. O sea, un introvertido cuando es expuesto a un lugar en el que hay mucho ruido, en el que hay mucha gente, vamos a pensar en una disco, ¿no? En una discoteca. O sea, el introvertido va a decir, con permiso, estoy cansadísimo, ya no soporto esto, e inclusive se puede volver irritable. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues desde luego lo que va a hacer es agarrar sus cosas, despedirse, buenas noches, con permiso, y se va a ir a su casa.
Eso a los demás, o sea, si lo hace repetitivamente, reiterativamente, porque, pues, desde luego él va a estar protegiéndose en esta función maravillosa adaptativa que tenemos todos los seres humanos, con esta, autoprotección y función adaptativa que tiene, pues, lo que va a hacer es replegarse, y entonces se va a ir él a su casa, a su propio espacio, y seguramente lo que se va a poner a hacer es ver la tele, pintar, hacer mandalas, leer libros, buscar su jardincito y empezar a hacer su jardinería, tomarse una copita de vino y ponerse a escribir. O sea, actividades que realmente lo que estimulan es la acetilcolina y que lo van a tranquilizar, lo van a relajar. Y esa sensación de relajación, de paz, serenidad, de enfoque en una sola actividad, es lo que le va a realmente retribuir sensaciones placenteras y positivas. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre el extrovertido y entre el introvertido. Voy a repasar un poquito, es solamente de gusto y tiene que ver con la química cerebral. Desde luego, se manifiesta en conductas, como yo les decía, todas estas conductas adaptativas que van a hacer que yo, pues al final lo que queremos es vivir y vivir bien. Entonces, yo voy a replicar las conductas que me hagan vivir y me hagan vivir bien. Si soy extrovertido, pues voy a irme hacia la gente. Si soy introvertido, pues lo que voy a hacer es replegarme y hacer cosas en lo individual, en lo solitario, que me provoquen paz, etcétera, reflexivas, creativas, ¿no? Ya por ahí empecé a introducir algunas de las características del introvertido, ¿no? Eh, Como les decía, una de las características es, pues, que son personas más silenciosas, como son más silenciosas y les gusta el silencio, muchas veces su voz va a ser más suave, más calmada, más bajita, ¿no? Em, Van a ser personas que utilicen su mundo interior, es para ellos, ¡guau!, como ir a Disneylandia, ¿no? Y entonces, como su mundo interior es tan vasto, tan divertido, tan placentero para ellos, pues suelen irse mucho. Entonces logran mucho autoconocimiento, son personas creativas, son personas que se enfocan, como les gustan estas actividades en solitario, pues no es que sean más inteligentes, pero desde luego estimulan mucho pues su intelecto, ¿no? A través de libros, a través de ver documentales, etcétera. Y entonces no es que sean más inteligentes, es simplemente que por el hecho de estar así, haciendo estas actividades, pueden hacer actividades más, digamos, como las que nosotros denominamos más intelectuales. Mientras que el extrovertido, por su parte, pues como va a estar afuera, su tipo de inteligencia pues va a ser más social. El extrovertido va a aprender más en el mundo exterior. El introvertido va a aprender muchísimo más en su mundo interior. Ahora, ¿qué pasa cuando este introvertido se tiene que enfrentar a nuestra sociedad actual y por qué surge este cambio? Em, Fíjense, Susan Cain habla de que antiguamente, más o menos en el siglo XIX, bueno, hasta el siglo XIX, lo que se exaltaba mucho eran las sociedades de carácter, así las denomina ella, la cultura del carácter. ¿Por qué? Las personas vivían en pueblos pequeños, se dedicaban a la agricultura, a la artesanía, etcétera, y entonces sus actividades muchas veces no necesariamente tenían que hacerse en un equipo de trabajo, se podían realizar bastante bien en soledad o aún teniendo apoyo de otros, el apoyo podía ser a distancia. Vamos a pensar en el agricultor, ¿no? El agricultor, desde luego, necesita un equipo de trabajo, pero pues cada quien va a estar haciendo su cosecha en su parcela, etcétera, ¿no? Entonces, eso le da la posibilidad de estar muy centrado en sí mismo. ¿Qué es lo que resaltaba entonces? ¿Cómo se reafirmaba la personalidad en esas épocas? A través del carácter.
Las personas se acercaban a mí porque era una persona confiable, porque era una persona, pues sabia, ¿no? Que daba buenos consejos, que era honrada, etcétera. Entonces, todos los atributos que eran valiosos para esa sociedad eran atributos que podían trabajarse mucho en la individualidad. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Cuando las personas empiezan a migrar de los centros de trabajo rurales a centros de trabajo urbanos. Pues bueno, las personas necesitan vender todo lo que se ha producido en serie, ¿no? Entonces, híjole, pues, ¿qué necesitamos ahora? Pues necesitamos una persona que no le dé pena ir a andar tocando de casa en casa para vender este producto, que lo muestre, que sea abierta, que se exprese, que tenga la voz más alta, ¿no? Para poder decir: "Hey, vengan todos a ver mi producto nuevo", etcétera, etcétera. Entonces, estas sociedades modernas, pues, desde luego, empiezan a enaltecer la extroversión. ¿Por qué? Pues porque le conviene a todo este entorno comercial. Eh, ¿Estoy siendo clara hasta este momento? Ok, ahorita voy a compartir, estaba viendo sus comentarios, ahorita voy a compartir su retroalimentación. Muchas gracias. Entonces, es así como se da el cambio. Y entonces también en las escuelas, por ejemplo, las escuelas que antes pues tenían pues grupos más pequeños en las que los profesores tenían un acercamiento un poco más individual con los alumnos, etcétera, que inclusive los alumnos de diferentes edades, perdón, estaban en el mismo grupo y entonces, aunque convivían, cada quien iba realizando un proyecto distinto, pues de repente se tenían que llegar a institutos en los que los de tercer año tenían que saber exactamente lo mismo, los de cuarto año igual y así sucesivamente, ¿no? Entonces empezamos a vernos en la necesidad de que el aprendizaje vaya siendo colaborativo, que el aprendizaje, que las empresas, perdón, los centros de trabajo vayan siendo también estos centros como los que vemos ahora, ¿no? En los que ya ni siquiera existen escritorios individuales, sino que existen mesas de trabajo que incluso les llamamos coworking, ¿no? O sea, este trabajo comunitario. Uf, imagínense ser un introvertido, tener un carácter introvertido en la época actual. Es abrumador. Es el niño que se siente inadaptado, inadecuado, que se siente como fuera del un pez fuera del agua, ¿no? Al final, pues está en un grupo en el que es un número más, en el que tiene pues ahora sí que relación que tiene que llevar con todo mundo al mismo ritmo, en los centros de trabajo igual, en el que además es muy frustrante que él desarrolla la idea, él más o menos empieza a cultivarla y de repente es el extrovertido el que la vende, ¿no? Entonces, híjole, creo que al final, estos polos, ¿no? Estas sociedades que en un momento van haciendo estos pendulazos de un extremo al otro, vamos encontrando el justo medio. El justo medio es un lugar en el que pueda haber espacios para que el extrovertido, digo, perdón, el introvertido vaya retomando su poder, ¿ok? Y ahora sí, vámonos al meollo del asunto. ¿Cuál es el poder del introvertido? ¿No? Como les decía, voy a fijarme en las, en todas estas características y los retos que tiene que enfrentar el extrovertido y cómo le hace para fusionar a ambas partes, para poder hacer que estos 2 polos, pues, de estos 2 polos surja su poder. Bueno, como les decía, voy a retomar un poco lo que les decía hace ratito. El introvertido es callado, le gusta, trabajar en soledad, está muy metido en su mundo interior, en el autoconocimiento,
Por lo mismo, pues, es como una persona que tiene una visión, pues, un poquito como externa hacia el mundo, ¿no? Entonces, si lo cultiva, desde luego, su visión puede ser más amplia. Este, es creativo y, desde luego, como les decía hace ratito, por las actividades que desempeña, estimula mucho su intelecto y puede ser intelectual. Esas son como sus características, sin pensar si son buenas o son malas. ¿Qué pasa si este introvertido no encuentra un lugar fértil? Si este introvertido no encuentra un lugar fértil, pues lo que va a hacer es precisamente este polo opuesto, ¿no? Ese inadaptado, esa persona antisocial, esa persona resentida, insegura, etcétera. Pero, ¿qué pasa si nosotros, si entre nosotros hay maestros, si entre nosotros hay jefes, si entre nosotros hay cuidadores, que les damos sus espacios? Les decimos: "A ver, date un time out, tiempo fuera, para que tú puedas desarrollar esto que estamos presentando a todo el grupo. Date un espacio para que tú lo puedas ahora sí que madurar en soledad. Por ejemplo, creo que ahorita el hecho de que la pandemia nos haya abierto la posibilidad a que en los centros de trabajo las personas puedan irse a sus casas y no tengan que estar todo el tiempo en el centro, puede ser bastante benéfico, ¿no? Porque entonces las personas van a estar en sus centros de trabajo madurando, digo, en sus casas, perdón, madurando la idea y luego regresando y comunicándola. Acuérdense que el introvertido sí puede comunicar y lo puede hacer muy bien. El problema es cuando no le damos el espacio para irse, madurarlo y luego regresar con la idea ya madura a comunicarla, porque si no, pues lo dejamos aquí así como les decía hace ratito, como pez fuera del agua. Pero si le damos ese espacio para que se vaya y regrese y retome en el equipo, ahora sí, ya con el equipo retome lo que quiere comunicar, tanto ideas como emociones, como sentimientos, ¡fum! Suceden, crecen, nacen, pues unas personas maravillosas. Hay muchos inventores, muchos líderes que son muy tímidos, pero ¿cómo se llama? Perdón, que son introvertidos, pero no tímidos y pueden comunicar. Vamos a pensar en el caso de Obama. Obama es un líder que es introvertido, pero no es tímido. Ahí en algunos relatos que hacen acerca de cómo era el comportamiento de Obama mientras fue presidente, decían, es una persona a la que le encanta, por ejemplo, estar en su casa, en su espacio, reflexionar, lee mucho, estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Obama? Pum, se decía con permiso, ahí nos vemos, cerraba su oficina o cerraba su casa, se retiraba a su casa, maduraba sus ideas, a veces podía madurar sus ideas con un grupo como muy pequeño y muy cercano de gente, sus asesores, porque desde luego que pueden trabajar en equipo. No lo prefieren, pero sí pueden trabajar en equipo. Lo que pasa es que si es un equipo demasiado grande va a ser abrumador. Entonces, reducen el número de personas que están en su equipo y regresan y pum, ¿no? O sea, lo dicen, perfectamente. Se dan cuenta cómo podemos en esos momentos darle el poder a todas esas características maravillosas que tiene el introvertido, ¿no? ¿Qué pasa con el introvertido y todo ese mundo interior, toda esa sensibilidad que ha venido desarrollando a lo largo de los años? Desde luego, puede ser una persona que escuche perfectamente, con una enorme capacidad de empatía y que pueda ayudar a resolver o darle al clavo al problema. Es decir, esto es lo que está pasando, una enorme capacidad de análisis y de consultoría, por ejemplo, ¿no? Ese es el poder del introvertido. Estoy en mis ideas y logro transmitirlas para dar en el clavo, ¿no? Y ahora sí, equipo,
ya desarrollé mi idea, ahora sí hago equipo con el extrovertido para que la comunique, para que la traslada, para que la transfiera, etcétera, ¿no? Se dan cuenta ahorita que estaba diciendo el caso de Obama en específico, que no necesariamente una persona introvertida va a ser una persona tímida. Yo veía, por ejemplo, expuesto el caso contrario de una persona tímida, pero que era extrovertida. Una persona tímida, extrovertida, no manejaba esta autora el caso de Barbara Streisand, ¿no? Barbara Streisand es una persona tímida, pero que logra, ser extrovertida, o sea, sí le gusta el estímulo exterior, sí le gusta el barullo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que de repente su, timidez, pues, hizo que se alejara de las cámaras y de los medios por muchísimos años, ¿no? Y entonces, híjole, ya me da pánico escénico, porque el tímido, precisamente lo que va desarrollando es un miedo. Y desde luego, este miedo se va reforzando, a través de las experiencias, ¿no? Si yo siendo tímido, perdón, si siendo introvertido, cada que voy a exponer o me obligan a exponer enfrente de un número muy grande de personas, pues voy a ir desarrollando una fobia social, ¿no? Voy a ir cerrando y bueno, para terminar, ¿cuáles son los retos que tiene que trascender el introvertido para, ahora sí que ir despertando sus poderes? Pues aprender a trabajar en equipo, dándome mis espacios, mis cortes, pidiendo ese tiempo fuera, como sea, pero en ciertos momentos es indispensable que yo logre identificar cómo trabajar en equipo. Es más, que logre identificar aquel extrovertido que en momentos va a ser ese vocero que va a hacer que todo mundo conozca mi idea, ¿no? ¿Qué otro riesgo corre el introvertido? Sobre racionalizar, pensar demasiado y ser demasiado crítico. Al estar tanto tiempo en su mundo interior, corre el riesgo de empezar a tener muchos prejuicios acerca de sí mismo. Y entonces, tantos prejuicios que voy teniendo acerca de mis ideas, etcétera, pues desde luego va a ser una limitante. No me va a permitir que esta idea que yo quiero sacar realmente se termine. ¿Cuál otra es el riesgo? Que al final yo termine por este miedo a transmitir mis ideas con los demás o transmitir mis emociones a los demás, las reprima, ¿no? No quiere decir que no sea capaz de reconocerlas, sino que al no estar en el lugar adecuado y no tener un espacio seguro, un espacio de confianza dentro de mi equipo, pues yo prefiera al final ir reprimiendo mis emociones. Acuérdense que las emociones reprimidas, tarde que temprano, salen por donde menos nos gusta, ¿no? Otro de los riesgos es ser pesimista. Al estar tan clavado en mi mundo, y en mi diálogo interior, si mi diálogo no es filtrado de una manera, ahora sí que filtrado por la razón, puedo empezar a autoengañarme y empezar a pensar en todo lo malo y en todo lo pésimo que puede llegar a suceder, ¿no? Y desde luego, la empatía, aunque es un atributo, una característica que nos puede llevar a la cercanía con el otro, también puede ser un atributo que haga que nos difuminemos, que esté yo tan puesto todo el tiempo en los zapatos de los demás y mi alta sensibilidad y mi alto conocimiento me haga estar siempre tan atento a las necesidades de los demás, que termine por descuidar mis propias necesidades, ¿ok? Entonces, estas últimas eh, mm, cuestiones que dije, estos últimos riesgos, retos que tiene que enfrentar el, el introvertido, son algunas de las murallas, ¿no?
Ay, pensé ahorita en estos saltos, ¿no? Que van haciendo los atletas, las barras para ir saltando. Son estas barritas que tengo que ir saltando, estos obstáculos que tengo que ir saltando para que mis superpoderes emerjan, ¿no? Y entonces ese superpoder de la creatividad, ese superpoder de la sensibilidad, ese superpoder de la intelectualidad vaya sobresaliendo. ¿Sale? Voy a ver por acá sus comentarios. A ver. Hola Sandra, ¿cómo estás? Mi marido es introvertido y yo extrovertida. Y sí es poderoso el hombre. Y tú también eres muy poderosa. Y desde luego, si ustedes pueden hacer, bueno, desde luego hacen un muy buen equipo, ¿no? O sea, imagínate, uno introvertido, otra extrovertida, hacen, ¿cómo se llama? Un enorme equipo. Él piensa las ideas, y tú, ¡fum!, sales al mundo y haces que se concretan. Está increíble, qué bonito. Wally, hola Wally. Fui muy introvertida en varias etapas de mi vida, ahora no lo soy. Las dos maneras de ser me han dado cosas positivas y siento que estoy en un equilibrio actualmente. Saludos. Qué bonito que estás logrando ese equilibrio, Wally. Al final creo que estás dando también una idea bien importante. No es que si yo soy introvertido, ya soy introvertido para el resto de mi vida, y si yo soy extrovertida, también soy extrovertida para el resto de mi vida. La mayoría de las personas estamos como en una escala, ¿no? Como en una escala que va del blanco, pasando por todos los grises hasta el negro, ¿no? Y desde luego creo que lo importante es ese equilibrio, perdón, del que tú hablas, es precisamente la sabiduría para identificar en qué momentos de mi vida puedo yo utilizar uno u otro de los polos o mantenerme en el centro, ¿no? Como te decía, Wally, muchas veces tiene que ver con esto, con estas neurotransmisores, ¿no? Con lo que me provoca el estímulo de estos neurotransmisores. Y desde luego, este, pues también mi cuerpo pues va cambiando. Y si mi cuerpo va cambiando, pues también la química que va generando mi cuerpo va cambiando. Y de repente algo que me era demasiado estimulante en algún momento lo deja de ser en algún otro, ¿no? Ser introvertida me ha dado la posibilidad de ser creativa. Ser extrovertida me ha dado la capacidad de comunicar y llevar a cabo mis ideas gestadas antes. Así es, porque como te decía, el introvertido no necesariamente es tímido, ¿no? Ay, ay, perdón. Y Perla, interesante para el análisis. Qué bueno que te es interesante, Perla. Gracias por estar, como siempre. Pues, creo que no hay más comentarios ni más preguntas. De verdad, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre las cargas que llevamos. ¿Qué tal? ¿Qué tan pesada está tu carga? ¿Mm? ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? Ay, de repente esas cargas en el cuerpo nos empiezan a dar lata en la espalda, en el cuello, en los hombros. Entonces, ¿por qué no? Te invito a que esta semana vayas analizando qué tantas cargas llevas, qué tan pesadas están, son las que te tocan, no son las que te tocan. Entonces, quédate con estas preguntas para la semana que entra para que podamos platicarlas. ¿Te parece? Que tengas un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye.